Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy mi compañero Ismael y yo, Brandon, a hacer bueno, vamos a comentar un gameplay de Call of Duty, pero haciendo una síntesis sobre lo que vimos en nuestro segundo parcial de historia, y en esta síntesis vamos a incluir lo que es la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y el periodo entre guerras. Bueno, primero empezaremos hablando sobre la Primera Guerra Mundial, el cual fue uno de los mayores conflictos bélicos de la historia. Se desarrolló durante algo más de 4 años, comenzando el 28 de julio de 1914 y finalizando el 11 de noviembre de 1918, principalmente en Europa, enfrentando a las principales potencias de aquella época. La Triple Alianza, originalmente Alemania, Austria-Húngara e Italia, contra la Triple Entente, Rusia, Francia y Reino Unido. Al final, Italia acabaría uniéndose a la Triple Entente un año más tarde debido a un conflicto de intereses con el Imperio Austrohúngaro. Ok, como la mayoría de la gente sabe, el conflicto fue provocado en Sarajevo el 28 de junio de 1914, cuando el heredero del trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, cayó víctima de un terrorista serbio, pero como es natural, las causas de la guerra eran más profundas, consistían fundamentalmente en tres antagonismos. Y bueno, yo les haré mención de los tres antagonismos de los cuales mi compañero Ismael había mencionado anteriormente. El primero fue entre Alemania y Francia en forma de una enemistad reactivada por la derrota francesa de 1871 y la pérdida de Alsacia-Lorena. El segundo fue entre Alemania e Inglaterra, competencia en el terreno de la industria, de la política colonial y del rearme maruno. El tercero fue entre Austria-Hungría y Rusia, por el dominio de los balances. El conflicto militar, que comenzó como un enfrentamiento localizado en el Imperio Austrohúngaro y Serbia el 28 de julio de 1914, se transformó en un enfrentamiento armado a escala europea cuando la declaración de guerra austrohúngara se extendió a Rusia el 1 de agosto de 1914. Finalmente pasó a ser una guerra mundial en la que participaron 32 naciones, 28 de ellas denominadas aliadas o potencias asociadas, entre las que se encontraban Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos. Lucharon contra la coalición de los llamados imperios centrales, integrada por Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria. Al principio no se tenía contemplada la participación de Estados Unidos en esta guerra, pero todo gracias a que Alemania derribó uno de sus barcos. Estados Unidos entró a la Triple Alianza en contra de Alemania. Bueno, me pareció muy interesante lo que dijo mi compañero Brandon. Ahora yo les voy a hablar sobre algunos de los avances tecnológicos más grandes que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial, los cuales fueron la ametralladora Lewis, la máscara de gas, el lanzallamas, la vacuna y el Zeppelin, el cual era un gran globo aerostático encargado de lanzar bombas desde el cielo. Lo más devastador de esta guerra sin duda fue el balance demográfico y las pérdidas humanas. Se calcula que Europa perdió cerca de 10 millones de hombres jóvenes que habían participado como soldados en la guerra. En cifras quedarían así: Alemania perdió 2 millones, Francia 1.400 millones, Gran Bretaña 700.000, Italia 530.000, Serbia 400.000 y Rusia perdió 1.700.000. Además, habría que añadir a los 20 millones de inválidos y el gran número de huérfanos que quedaron. Además, añadir las muertes civiles provocadas por las epidemias y la escasez de alimentos. Con todo ello, se calcula que Europa perdió la décima parte de su mano de obra. También destacar las migraciones o éxodos que llevaron a cabo los habitantes de regiones como Polonia o los países bálticos. Además, en el plano económico, las potencias europeas invirtieron una gran cantidad de su riqueza nacional. Así a Gran Bretaña le costó el 32% de su riqueza nacional, a Francia el 30%, Alemania 22%, Italia 26% y para Estados Unidos el 9%. Las áreas que más afectadas se vieron fueron la industrial y la agrícola, que se redujeron en un 40 y un 30% respectivamente.
Todo esto influye también en la deuda nacional de cada país, que se multiplica considerablemente en los países destacados como Francia, Italia o Gran Bretaña, destacando Alemania ya que su deuda se multiplicó por 20. Hablando de cómo quedaron los países, cabe destacar que cayeron los cuatro grandes imperios y dieron lugar a las repúblicas: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. Esto hizo que el mapa de Europa cambiase y aparecieran nuevos países como Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría. Además, Alemania perdió al Alsacia-Lorena, territorio que pasó a formar parte de Francia. Cabe destacar en este aspecto también el Tratado de Versalles que se firmó en la Conferencia de París el 28 de junio de 1919. Como principales puntos se culpó a Alemania de la guerra, haciéndola la única responsable del inicio de esta. También se rediseñaron las fronteras de países como Alemania y el Imperio Turco que vieron reducidos sus territorios. Se creó el precedente de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Sociedad de Naciones SDN, donde se prohibió el ingreso de Alemania. Esta organización trataría de mantener la paz tras la guerra y reorganizar las relaciones internacionales entre las naciones miembros, las cuales dictaron a Alemania como principal culpable y que tenía que pagar por todos los daños afectados de su nación hacia otras. Pero no todo fue negativo. Como punto positivo a destacar el avance económico y prosperidad que alcanzaron algunas de las naciones vencedoras en la guerra. como, como no puede ser de otra manera, Estados Unidos fue la mayor beneficiaria, ya que se convirtió en la primera potencia mundial, dejando a un lado el poderío económico que había poseído siempre Europa. También salieron beneficiados algunos países europeos que se habían mantenido neutrales durante el enfrentamiento, como Suecia, Suiza y España, que, que multiplican su existencia de oro y ven un rápido desarrollo de su industria y comercio. Bueno, ahora terminando el tema de la Primera Guerra Mundial, les hablaré sobre qué fue la Gran Depresión, también conocida como Crisis de 1929. Fue un periodo de principios del siglo XX donde el mundo entero estuvo hundido en la profunda crisis económica y social que perduró por aproximadamente una década. La Gran Depresión ocurrió puntualmente en 1929 y se prolongó hasta 1940. Afectó a la mayoría de los países del mundo en diverso grado, desde los más industrializados hasta los más pobres, y se convirtió en el periodo de recesión económica más severo del siglo XX. Entre sus principales causas y detonantes de este conflicto mundial fue la crisis financiera de los Estados Unidos, causada por la caída de la bolsa de valores luego de la Primera Guerra Mundial. Y ahora hablando sobre las consecuencias de la Gran Depresión, se dice que hubo toda una serie de efectos a nivel mundial. Los podemos separar en consecuencias económicas, sociales y políticas, como por ejemplo gente desempleada, gente sin dinero y viviendo en las calles, bancos cerrados, al igual que fábricas, y por último, y se puede decir que los más graves eran los suicidios de las personas, ya que al quedarse sin dinero y vivienda, pues no veían ningún sentido en sus vidas y decidían hacer esto. Después de todo lo acontecido con esta crisis, se creó una nueva política llamada New Deal. Fue creada por Franklin Roosevelt para sostener a las capas más pobres de la población, reformar mercados financieros y recuperar la economía estadounidense. Bueno, ahora para dar por visto este tema, vamos a hablar sobre el periodo entre guerras. Con este nombre se le conoce a la etapa histórica comprendida entre 1918, año en el que se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y 1939, fecha en la que comienza el nuevo conflicto internacional. Bueno, para dar cierre a este tema, voy a dar las flechas claves sobre el periodo entre guerras. 1918, finaliza la Primera Guerra Mundial. 1919, Mussolini funda el Partido Fascista. 1920, Hitler funda el Partido Nacionalista Alemán. 1922, Benito Mussolini, primer ministro de Italia. 1929, caída de la Bolsa de Nueva York, crisis económica mundial. 1933, Adolf Hitler llega al poder en Alemania. 1935, conquista de Italia de Abisinia. 1938, Alemania se anexiona Austria. Y para finalizar, 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial.
Muy bien, y pues esto ha sido todo, chicos, nuestro video resumen sobre nuestro segundo parcial de historia. Espero les haya gustado, acompañado con un gran gameplay. Y pues suscríbanse, denle like para más contenido como este. Y bueno, gracias por todo, bye. UAV sin combustible. Regresamos para reabastecerlos. Asegúralo. Están capturando el torreta con su aliada desplegada. El cuartel general en disputa. Estamos en el cuartel general, a la espera. Cuartel general en disputa. Están capturando el cuartel general. Vayan. Estamos en el cuartel general, a la espera. Aseguramos el cuartel general. Arriba, iniciando búsqueda. Cuartel general eliminado. El cuartel general se moverá pronto. Prepárense. Vayan al siguiente cuartel general. ¡Cargando! Cuartel general activado. Asegúralo. Asegurando el cuartel general. Cuartel general en disputa. UAV aliado arriba. Cuartel general. Queda un minuto. Continúen. Enemigo en el cuartel general. Enemigo en el cuartel general. Avancen. Enemigo en el deshuesadero. Tomaron el cuartel general. Estamos desactivando el cuartel general. Cuartel general capturado. Prepárense, nos moveremos pronto. Enemigo en el deshuesadero. Torreta con escudo enemiga en el campo de batalla. Nuevo cuartel general establecido. Cuartel general activado. Asegúralo. Enemigo en el cuartel general. Avancen. Enemigo en el cuartel general. Avancen. UAV listo para otorgar apoyo aéreo. Aquí Falcon 3-0. 30 segundos. Se acabó el tiempo. Muévanse.